Hoy quiero compartir algo que hace mucho rato no comparto, pero que este año, para terminar, siempre estamos pensando y orando: Señor, ¿qué tú quieres que digamos? Hay años que lo he hecho más intenso, comienzo a orar un mes antes, todos los días. ¿Qué es lo que tú me quieres decir para el próximo año que viene? Siempre pienso a nivel personal y después, como pastor que represento varias personas, pues obviamente también quiero que la gente sepan, las personas que están, qué es lo que tal vez Dios quiere decirnos en este próximo año. Y de las cosas que Dios me ha hablado, claramente, es lo que voy a predicar hoy. Dios me dijo, y lo he entendido así en mi espíritu, que la única manera para tener una seguridad en lo que está por venir en la tierra es si las personas permanecen en la palabra. Va a ser el único lugar seguro donde nos vamos a sentir seguros. Si nos salimos de ahí, la tormenta del mundo nos va a comenzar a afectar. Pero si permanecemos plantados en la palabra, ahí vamos a encontrar seguridad. Ahí vamos a encontrar descanso. Para mí la mejor definición de la Biblia, porque voy a hablar de la Biblia hoy, la mejor definición de la Biblia la da la misma Biblia. Y la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Para mí no existe otra definición más grande que cuando usted lee la Biblia, lo que está leyendo, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, si usted lee la palabra de Dios, lo que dice ahí es la palabra de Dios. No es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios mismo. Y hay un pasaje que siempre me ha gustado y siempre he encontrado en ese pasaje esperanza y refugio. Y está en Mateo capítulo 24, versículo 35. Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús les está compartiendo algo que ellos estaban a futuro por ver, pero que nosotros nos toca verlo. Es que hay cosas de la Biblia que cuando yo las estudio ahora a otro nivel, yo digo, ellos leyeron estas cosas y Jesús les dijo, llegará un día donde van a pasar estas y estas cosas en la tierra. Y ellos no sabían cuándo son esas cosas, pero a nosotros nos toca verlas porque nosotros las vamos a ver cumplidas, si usted no sabía. Nosotros históricamente estamos parados en el Mateo capítulo 24. Y Jesús le dijo a los discípulos, los cielos pasarán y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. La Biblia no pierde vigencia. Yo enseño la Biblia y una de las razones estos días me pidieron una entrevista para una universidad acerca de un trabajo y me dijeron, ¿por qué usted lee la Biblia? Y cuántas veces la había leído y una serie de cosas y cómo la interpreto y una cosa acerca de la Biblia. Y digo la Biblia y me hice esa pregunta antes de responder todo el cuestionario y decir, ¿por qué lo hago? ¿Por ser pastor o porque algo pasó? Entonces le voy a contar una pequeña historia acerca de por qué me enganché con la Biblia. Porque antes de ir a una iglesia, Dios comenzó a inquietar mi corazón de leer la Biblia. Porque mi papá en la casa ya unos 2 años antes comenzó a leer la Biblia. Y alguien me regaló un fragmento de la Biblia del Nuevo Testamento, que es un librito azul, que son de los Gedeones. Hoy, después de los años, he podido patrocinar también los Gedeones, gracias a Dios, porque los Gedeones regalan Biblias en las cárceles, los dejan en Estados Unidos, en todo motel, le dejan al lado la Biblia, para que la gente después que hace sus cosas lea la Biblia y tal vez tenga conciencia de la palabra de Dios. Y en muchos lugares, en hoteles, ellos dejan la Biblia. Y alguien me regaló ese Nuevo Testamento y yo dije, lo comencé a leer y me impactó tanto que yo creo que me lo leí como 60 veces el Nuevo Testamento. Lo leía todos los días, me leía 5 o 10 libros y lo leía y lo leía y lo leía y comencé a pedirle entendimiento a Dios acerca de la Biblia y me di cuenta que la Biblia tenía lo que yo estaba buscando. Y después de tantos años, yo llevo 28 años estudiando la Biblia. Entonces, cuando yo le voy a decir lo que le voy a decir, no lo digo con jactancia, le digo con una convicción de lo que le quiero compartir esta mañana acerca de la Biblia. Porque para mí la Biblia es un libro muy especial. Es el libro de todas las edades, es el libro de todos los siglos y es el libro que puede transformar la vida de las personas. El último mensaje que di hace 15 días fue acerca de cómo vencer la preocupación. Y yo creo que si hay algo que está viviendo el mundo y se va a intensificar, es un nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, de temores que va a llevar a la gente a enfermarse más. Y la tormenta que se avecina poco a poco en la tierra, uno dice, ¿cómo la vamos a enfrentar?
Y la manera de enfrentarla es si usted se para en el centro de la palabra y comienza a confiar en ella. Jesús le dijo a los discípulos, cuando los discípulos escuchan todo lo que Jesús dice, y vendrán guerras, y se levantará nación contra nación, y habrán pestes, y comienza a decir un montón de cosas, y se levantará esto, se levantará lo otro, pues uno después de escuchar todo eso queda como con miedo. Y Jesús le dice, pero tranquilos, tranquilos, que los cielos van a pasar. Si usted no sabía, a partir de estos días, la tierra se enfría un poco por unos días, por unos 4 o 5 meses se va a enfriar por un fenómeno climático, pero no es solamente por un fenómeno climático, no, sino por la Biblia. Porque la Biblia dice que va a haber un momento donde los cielos pasarán. Y la Biblia, cuando habla de cielos, habla de 3 tipos de cielos, y aquí los cielos hacen referencia a cielos atmosféricos. Quiere decir, llegará un momento donde el clima será un caos y pasará. La tierra también dice, pero mi palabra nunca pasará. Entonces usted dice, ¿a dónde yo podré estar seguro en medio de cualquier tormenta? Si usted se para en el centro de la palabra de Dios. Así que déjeme compartir 2 textos antes de llegar a donde quiero llegar. Quiero que leamos Salmos capítulo 18. Dice así. Quiero contarle esta historia y ponerla en contexto. Este es David. Para mí, la persona en el Antiguo Testamento, uno de los que más amó la palabra, que mejor describió la palabra, que escribió el capítulo más largo de la Biblia, dedicado solo a la palabra, es David. David escribe de manera magistral todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y él nos cuenta una historia, y es el momento donde él está en medio de una persecución. Saúl lo está persiguiendo para matarlo, lo tiene ya listo para matarlo, y en medio de su angustia, él dice, me rodearon ligaduras de muerte. Él clama a Dios, y Dios viene y lo libra de manera sobrenatural. Entonces él cuenta su testimonio, como contó ahorita aquí la hermana acerca de Dios. Él cuenta el testimonio que él clama a Dios y comienza a escribir el salmo que pasa. Y en medio de eso dice 3 cosas que yo quiero que usted le ponga atención. Dice, tú encenderás ¿qué? Mi lámpara. Tú encenderás mi lámpara. Y dice, Jehová mi Dios alumbrará ¿qué? Mis tinieblas. Para David se estaba viendo en medio de tinieblas. Él dijo, las tinieblas me están rodeando y las tinieblas me van a llevar. Dice, pero en medio de la persecución, en medio de la debilidad, en medio de la lucha, en medio de todo lo que estoy viviendo, Dios encendió mi lámpara. ¿Qué es la lámpara en la Biblia? La lámpara son los ojos del Espíritu. Todas las personas tienen 2 ojos, si usted no lo sabía. Por eso hay personas que en el mundo secular de negocios, a eso le llaman la intuición. La intuición es que la gente dice, yo puedo percibir que acá hay una buena oportunidad. Porque desarrollan algo que se llama intuición. Uno de los hombres que se hizo súper millonarios, algún día leí su biografía, es Jean-Paul Getty. Y Jean-Paul Getty se hizo millonario porque él era una persona que olfateaba el petróleo donde nadie lo olfateaba. Y él decía, en algunos lugares, un día un campesino quería vender sus hectáreas en Texas porque se estaba secando todas las cosas. En ese momento no había nada de lo que vemos hoy, ni nada de este tipo de cosas de tecnologías. Así que se estaba secando todo y él llega a este lugar y le dicen, es que este lugar lo están vendiendo. Y él simplemente se para, huele la tierra y dice, compren este lugar. El Señor se lo regala porque se siente encartado y dice, hice el negocio, pude sacar esta finca. Y el tipo dice, hice el negocio de mi vida porque pude comprar una finca llena de petróleo abajo. Dice, porque él veía cosas que se desarrollan internamente que se llama la intuición. Pero hay una cosa mayor que la intuición, porque no solamente, por eso hay gente que solamente logra ver cosas con los ojos naturales, pero hay gente que logra ver desde la intuición y se separa de los demás. Pero hay un tercer nivel, y es lo que Pablo dice, que Dios alumbrará los ojos del Espíritu. Cuando usted está en una dificultad, hay personas que ven en la misma dificultad que usted está pasando, lo ven de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que lo mira desde su concepto físico, intelectual, y otra gente lo mira desde los ojos del Espíritu. Es decir, Dios, en medio de que él estaba en una profunda oscuridad, pero no profunda oscuridad por el pecado, sino porque las tinieblas se lo iban a llevar, lo iban a matar. Dice, tú apareciste, pero ¿cómo apareciste? Alumbrando mis ojos. Y cuando mis ojos se alumbraron, no cambiaron las tinieblas, cambié fui yo. Es que eso es lo que quiero decirle a usted. Las tinieblas van a venir sobre el mundo. La oscuridad se está acercando. Pero la diferencia es quién tiene los ojos iluminados y quién no los va a tener. El que no los tenga iluminados se llena de miedo, porque comienza a escuchar el rugido de la tormenta. Pero cuando dice, él dice, tú alumbraste mis ojos, y dice, y tú, dice acá, alumbraste ¿qué? Mis tinieblas. Quiere decir que cuando Dios las alumbra se disipan, y usted puede seguir metido en el mismo problema, pero ya tiene otra visión.
Mire qué es lo que sigue el versículo siguiente. Después de que Dios le alumbra las tinieblas, ¿qué dice? Con mi Dios, lea esto. Con mi Dios, ¿qué dice? Con mi Dios desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Él estaba con miedo, él se sentía preocupado, pero ahora Dios alumbra su entendimiento y todo cambia. Y ahora el hombre que estaba lleno de miedo comienza a decir, es que con Dios yo voy a enfrentarlos y voy a ganar. Dios, con él voy a desbaratar ejércitos. Con mi Dios voy a ir en frente de todos los muros y los voy a vencer. Y mira dónde está el secreto. Versículo 30, acá está el secreto de todo. Él dice, en cuanto a Dios, ¿qué dice la palabra? Perfecto es que en todos sus caminos. Dios es perfecto. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Lo más difícil esta mañana es hacer que usted y yo podamos confiar en Dios. Lo más difícil no es que se abran unas puertas para usted. Lo más difícil no es que Dios haga un milagro. Dios los puede hacer en un segundo. Usted salir de este lugar y ya tener la respuesta afuera. Lo más difícil es que usted pueda confiar en Dios y dejarle la vida a Dios y dejarle su situación a Dios, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Él es perfecto en todos sus caminos. Y después, ¿qué dice? Y, ¿qué más? Acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Y qué dice después? Escudo es a todos los que en ella esperan. Le voy a poner el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Él está en una situación. Él está huyendo. Entonces, hay que estudiar muchos pasajes para decirle lo que le va a decir. Él está huyendo en unos lugares que no, si suben las cabras no bajan, dicen algunos. Y está metido en medio de este lugar. Y en medio de la situación de decir, ya me tienen cerca y me van a matar, él comienza a clamar a Dios. Dios viene y le ilumina su entendimiento. Le dice, tú no vas a morir. Yo te voy a guardar y yo estoy contigo y te voy a librar. Y él se levanta y cobra ánimo y después dice, en cuanto a Dios, perfecto es en todos sus caminos. Acrisolada la palabra. Es que decir la palabra acrisolada significa algo que ha pasado por un proceso de presión. Y la presión hizo, que esto es un concepto de los diamantes. Los diamantes se acrisolan a través del proceso del fuego y de una serie de cosas. Entonces dice, la palabra de Dios ha pasado por presiones y siempre ha vencido. Entonces lo que está pasando, entonces, ¿qué fue lo que le dio la libertad a David en medio de la guerra? Que Dios le dio una palabra. Y en la palabra él fue iluminado. Y con esa palabra él dice, la palabra va a ser escudo para los que esperan en ella. Eso mismo que David dice es lo mismo para nosotros hoy. Lo que va a ser un escudo de protección para usted en medio de todas las cosas va a ser la palabra. La palabra usted lo va a defender. Usted dice, pero ¿cómo? Usted no se imagina. Con la palabra de Dios en la Segunda Guerra Mundial resistieron la iglesia. En plena Segunda Guerra Mundial pudo resistir la iglesia. Porque las personas oraban a Dios, y yo conozco muchos testimonios, me leí muchos testimonios, hay algo que sé y es el tema de las guerras, y en medio de todas las cosas, de todo lo que pasó, caían bombas a un lado, cambiaban bombas a otros lados, en la casa de muchos creyentes nunca cayeron las bombas, en medio de la guerra. Los tanques iban a acabar pueblos y creyentes se unieron a orar. En una de las guerras, ya casi perdida porque Hitler viene encima de todo, para acabar con todo, y hay un hombre que se llama Winston Churchill, uno de los primer ministros más importantes de toda la historia inglés, se levanta y da un discurso y dice, lo único que nos toca hacer es si unimos a toda la nación a orar un día, porque alguien le dice, la única manera de librarnos de Hitler es si la nación se une a orar, y mandaron a toda la nación a orar y todos los pueblos vecinos a orar, por un día y ayunar, todo el mundo tenía que hacerlo, y de manera extraña, Hitler coge para otro lugar que hasta el día de hoy los historiadores dicen por qué Hitler cogió para otro lugar si los tenía cerca para matarlos a todos y para apoderarse de todos. Pero Dios intervino porque vino una ráfaga de viento y comenzó y él lo pudo ver. Porque Dios intervino. Porque Dios les dijo que Dios iba a preservar a su pueblo por todas las edades. Eso es porque confiamos en la palabra. Porque la palabra es un escudo en medio de todas las situaciones, de todos los desafíos que tenemos por delante. Amén. La palabra es acrisolada. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero quiero que haya otro pasaje. Salmo capítulo 12, versículo 6. Dice así la palabra. Las palabras de Jehová, ¿qué dice?
Son palabras que limpias. ¿Cómo son las palabras de Dios? Limpias. ¿Por qué? Dice, como la plata refinada en la ¿qué? En el horno de tierra, purificada 7 veces. Tal vez nosotros no conocemos mucho este tema, pero en el pasado lo que hace es purificarse la plata a través de hornos. Lo que pasaba es que la plata la derriten. Cuando la derriten al fuego, especialmente a hornos de barro, lo que hace es subir la escoria. Y lo que hacía un platero es comenzar a quitarle todas las impurezas. Cuando se hace por 7 veces, ya no hay ningún nivel de impureza. Y las personas que saben tanto de plata dicen que el nivel de pureza de la plata es que si usted puede verse, se refleja como un espejo, está a un nivel muy alto de pureza. Y lo que está diciendo David es, la palabra de Dios ya ha pasado por todas las pruebas, ha pasado por todos los reinos y permanece pura, es limpia. Cuando la está diciendo Dios, no la está diciendo un Dios mentiroso, la está diciendo un Dios que tiene un corazón limpio. De Él salen las promesas y por eso nosotros podemos confiar en ¿qué? En la palabra. La palabra es limpia. No hay sombra de dudas en la palabra. Yo sé que esta mañana hay gente que me escucha por otros lugares, hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. Yo no tendría por qué obligarlo a creer. Pero tengo tanta convicción en la palabra de Dios porque se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la palabra de Dios. Porque si una persona realmente es estudiada y entendida, debería descubrir a través de la ciencia a Dios. Las personas que son personas realmente de otro nivel de estudio, de ciencia, hay un grupo muy grande que son ateos. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 1 que a través de la ciencia usted puede descubrir a Dios porque es una de las predicaciones. Por eso cuando me preguntan, pastor, ¿cómo van a ser las personas para salvarse si nunca leyeron la Biblia? Lo que no saben es que a través de la ciencia Dios dio a través de la naturaleza un mensaje. En el universo hay un mensaje bíblico. Y las personas que estudian la ciencia, a través de la ciencia pueden descubrir a Dios. Aún muchas veces sin haber pasado por la Biblia. Pero las personas por la dureza de corazón rechazan la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios no hay dudas. La palabra de Dios ha resistido todo el tiempo que usted se imagina. Ha pasado por imperios que quisieron destruirla completamente. Personas que dijeron no queremos más Biblias y las mandaron a quemar todas lo que había en ese momento. Pero al final la palabra prevaleció por todos los tiempos, porque la Biblia es el libro de todos los tiempos, de todas las edades. Por mucho tiempo hubo un pueblo que dijo, nunca más la van a volver a leer el pueblo, la vamos a encadenar, esto la va a leer solamente personas exclusivas. Pero aún así no pudieron y fue el tiempo de más oscurantismo en la tierra cuando sacaron la Biblia. Cuando vuelve la Biblia a la tierra, empieza una era nueva en la tierra que se llama la era de la iluminación. Porque vuelve otra vez la palabra de Dios a los corazones y a las personas. Porque por más que la palabra la gente la ha querido desvirtuar, hacer de todo, al final no ha podido y ya no podrá. Ya lo único que le queda al ser humano con la palabra que es rechazarla abiertamente. ¿Por qué? Porque quiero decirle, y de eso se trata mi predicación esta mañana con todos ustedes, decirle, yo he leído tanta cosa en mi vida y todavía sigo leyendo muchas cosas. Todas las semanas tengo que leer. Si a mí me dicen, ¿qué le va a servir a la gente? Imparcialmente, sin ser pastor y sin nada. Si yo me sentara, ya no soy pastor, y digo, ¿qué le va a servir a la gente en estos tiempos? La Biblia. Como nunca antes le va a servir la Biblia. Por eso estoy dando este mensaje. Porque muchas teorías humanas han comprobado con el paso de los años que no son suficientes para darle la respuesta a lo que la gente estaba buscando. Pero cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar los secretos perfectos que usted necesita para la vida, porque es Dios hablando. La palabra de Dios, dada a quién, al ser humano, para que a través de esa bendita palabra usted pudiera vivir una vida diferente. Así que hoy, en estos tiempos que tengo, quiero compartirle acerca por qué usted debería enamorarse de la palabra. ¿Qué hace la palabra por usted? ¿Qué es lo que va a producir usted si usted comienza a leer la Biblia? Esa es una serie que completo entre 8 días. Entre 8 le va a contar la parte científica si usted lee la Biblia. ¿Qué pasa en su cerebro si usted lee la Biblia todos los días? Eso lo va a hacer entre 8 días. Pero él le va a decir la parte espiritual. Así que vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así la palabra, porque toda la escritura, ¿qué dice la Biblia? Porque toda la Biblia es ¿qué? Inspirada.
Una vez más, es que la Biblia, inspirada, ¿por quién? Toda. No hay pedazos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada? No son nombres inspirados. Hay libros que usted lee y usted dice, wow, qué inspiración que tiene este hombre para escribir esto. Pero una cosa es un hombre inspirado y otra cosa es la Biblia inspirada. Ahí está respirada por Dios. Hay cosas que literalmente Dios le dictó a ellos para que escribieran. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro totalmente para decirle, le voy a meter, lo que le pasó al apóstol Pablo es decir, lo voy a meter en un cine 5K que no ha sido creado y usted va a ver todo lo que va a pasar en el futuro y lo que va a hacer es comienza a escribir todo. A otras personas Dios le dio una cosa que se llaman los oráculos. Por eso las personas que han visto la película de Matrix tiene un montón de simbolismo y para poderla entender hay que entender cosas y una cosa son los oráculos, porque los oráculos son los dichos de Dios a las personas. Entonces Dios le dijo a personas, escribe esto, pero otros sin saber lo que estaban escribiendo, detrás de eso estaba la influencia divina. Cuando usted lee el libro de la Biblia y lo lee todo compacto, desde el inicio hasta el final, usted dice, parece que se pusieron la tarea en 2 años de escribirlo todo y sacarlo. Pero ese libro tiene 1500 a 1800 años de escrito. Lo que pasa es que cuando usted voltea la hoja y termina un libro, usted piensa que ya la otra semana empezó el otro libro. Pero por ejemplo hay libros cuando usted terminó y entre el otro libro hay 100 años de espera. Cuando usted lee el libro de Malaquías, el capítulo 4, que es el último libro del Antiguo Testamento, hay una pausa de 400 años. Y después aparece otra vez Juan el Bautista. Pero cuando usted une los dos pasajes, parece que era pasado la semana anterior, que estaban anunciando que venía Juan el Bautista, que iba a nacer y que ya Juan el Bautista creció y ya está listo para predicar. Pero han pasado 400 años. Escrito en 3 idiomas, con gente que nunca se conoció y al final usted no lo puede ver, que parece todo está maravillosamente unido. Tiene una concordancia de manera sorprendente. Y todo lo que usted puede tener ahí lo necesita para la vida de hoy. Así que yo creo que la Biblia tiene una relevancia para este tiempo como usted nunca se lo puede imaginar. Ese es el tiempo que si usted quiere ver otras cosas en su vida, usted tiene que abrazar la Biblia de verdad. Si usted no abraza la Biblia de verdad, usted no va a poder resistir el peso de lo que va a venir sobre la tierra. Porque la tierra va a venir con miedo y con temor. Y la gente que no esté fundamentado en las promesas de Dios, no se pare creyendo que las palabras de Dios son limpias, son puras, que nacieron de un corazón que entiende lo que usted y yo necesitamos. Si usted las rechaza, va a tener problemas más adelante porque es rechazar la palabra de Dios. Y no porque Dios lo vaya a castigar, es porque usted se salió del único lugar en el cual podría estar seguro en estos tiempos que estamos por vivir en la tierra. Por eso Jesús dijo, la tierra pasará, el cielo pasará, pero mi palabra nunca se va a terminar. Así que quiero decirle esto. Lo primero que dice aquí, voy a decirle 7 cosas esta mañana. Lo primero que quiero decirle es que la palabra es útil. Usted no sabe cómo eso cambió mi vida. Cuando la primera vez que yo leí, porque la persona que fue mi pastor me dijo, Edison, ¿usted ha ido a una iglesia? Y le dije, nunca he ido a una iglesia. Entonces me dijo, yo quiero que, ¿usted quiere leer la Biblia? Y dije, yo quiero leer la Biblia. Quiero que lea los libros de Timoteo. Entonces comencé a leerle los libros de Timoteo y lo primero que me encontré fue con esos pasajes. Este pasaje dice que la Biblia es útil. Eso cambió toda mi vida porque yo pensé que la Biblia no era útil. Yo había ido a algunas casas, mi casa no fue religiosa, pero yo he ido a unas casas y todavía no voy mucho a las casas, pero a veces me encuentro que la gente tiene en la casa una Biblia grande negra con un dorado así bonito. Ahí bonito y lo compran que cuestan como no sé cuánta plata esas Biblias, pero nunca la leen. He ido a casas y sí, la gente lo tiene ahí en la mitad abierta, en la sala. Y se siente muy espiritual porque tiene la Biblia en la sala abierta. Si supiera que eso no sirve de mucho y casi que de nada. Porque el tema no es ese. Una de las personas que yo más admiro en mi vida se llama David Hamilton. Y es posiblemente uno de los 10 teólogos más poderosos de esta tierra. Este hombre se sabe la Biblia de memoria. Toda de tapa a tapa. Y yo comencé a darme cuenta con todas las personas que he caminado, es que la clave es tenerla en el corazón y en los pensamientos. No simplemente tenerla ahí en una casa, descargarla en el celular. Eso es importante, pero usted tiene que comenzar a atesorarla en su mente y en su corazón. Porque este hombre nos llevó a entender
de que decir, alguien se puede memorizar la Biblia. Para mí es difícil un pasaje bíblico. Dígame de memorizarse usted la Biblia. Si se acabara la Biblia y la borraran todas, personas como estas pueden volver a redactarla y a escribirla, que eso fue lo que ya pasó en la historia. En algún momento de la historia de la Biblia la quisieron sacar. Llegan a desaparecer en una deportación. Entonces lo que hacen es, ¿cómo hacemos para recopilar otra vez el libro de los judíos? La Torá, que es el Antiguo Testamento. Así que llaman a 120 sápatras, pensadores, que dijeron, ustedes lo pueden hacer. Dicen, nosotros sabemos la Biblia de memoria, lo que está escrito hasta el día de hoy. ¿Por qué no la aprendemos desde que tienen 2 años comienzan a aprenderse la Biblia? A los 12 años ya saben todo el Pentateuco. Entonces ellos podrían otra vez, comenzaron cada uno, a uno le legaron un libro y comenzaron a redactarlo otra vez y a escribirlo totalmente otra vez, porque se la saben de memoria. Entonces no estoy diciendo a usted que usted tiene que saberse la memoria, pero por lo menos diciendo, necesitamos comenzar a atesorarla más. Posiblemente en su caso usted tiene 5 Biblias, o el celular tiene descargado, pero al final, ¿qué puede pasar con eso si usted nunca la lee? Y sí, el problema más grande, si nunca la obedecemos. Hay tanta gente cristiana que quiere saber tantas cosas de la Biblia, pero no obedece lo que ya sabe. Yo dejé de comenzar simplemente a ser especulador de la Biblia para decir, ¿y qué de lo que ya sé, cómo lo practico? ¿Cómo lo comienzo a obedecer? Porque el tema no es saber tanto, sino es decir, ¿y qué hacemos con lo que ya sabemos? Así que el ánimo que la palabra nos dice es que la Biblia es útil. La Biblia tiene una utilidad extraordinaria. Si usted quiere casarse y está enamorado, o su hogar está pasando por un momento muy difícil, usted necesita leer el libro de los Cantares. No hay ni matrimonio sobre la roca que le gane a eso. Para las personas que vienen a nuestro matrimonio sobre la roca, acá en la casa. No hay libros que hablen del amor que lo expresen mejor que el libro de Cantares. Porque el libro de Cantares es escrito por alguien que está enamorado de su esposa y de una mujer que está enamorada de su esposo. Y cuentan toda una historia de amor. A la gente me ha dicho, pero es que Salomón fue el que lo escribió, Salomón fue un mujeriego. Lo que pasa es que tenía que estudiar bien la Biblia. Eso lo escribió Salomón cuando era joven. Estaba enamorado de una sola mujer. No lo escribió cuando estaba en su etapa de mayor, de adulto. Si usted quiere, si tiene problemas para organizar cosas, usted necesita tener crear un sistema empresarial, usted necesita leer el libro de Nehemías. Si usted es una persona que quiere mejorar su tema personal, lo que es personal acerca de la parte física, usted tiene que leerse el libro de Levíticos. Pareciera que no, pero hay tanta cosa que le enseña a usted acerca de cómo es la vida. Si usted tiene un problema de relaciones personales, la gente me dice, necesito un seminario de cómo tener buenas relaciones. Las empresas gastan cualquier cantidad de cosas de cómo hacemos para llevárnosla bien porque no la llevamos bien. Tarde o temprano le voy a decir qué va a pasar con las empresas. Van a necesitar mucha gente que les ayude a eliminar el estrés, no solamente laboral y todo tipo de cosas, sino tratar personalmente con situaciones ya de comportamientos que necesitan, porque la cosa se va a ir poniendo peor. Usted encuentra más gente depresiva, más gente con problemas relacionales muy profundos. Y le dice, pero ¿cómo hacemos? Leamos un montón de cosas. Usted lo que tiene que leerse es Efesios del capítulo 3 al 6 y tiene que leerse Colosenses del capítulo 3 en adelante. Se da cuenta que es sencillo, son varios principios. Siempre vivo diciendo un principio que aprendí en Tesalonicenses de relaciones personales, es este. Él dice así, Pablo dice así, a los perezosos, exhórtelos. Llámenle la atención a los que son perezosos. Con amor, pero llámenle la atención a los perezosos. A los débiles, sosténgalos. A los que son de poco ánimos, anímelos y téngale paciencia a todo mundo. Si usted hace eso, usted mejora las relaciones, no tiene que leer más. No tiene que ir a ningún curso de superación. Practique esas 4 cosas nomás. Se las repito. Y alguno dice, yo necesito ese curso intensivo. La Biblia dice así. A los perezosos hay que llamarle la atención, dice la palabra. Llámenle la atención a todo perezoso. A los de poco ánimo, anímelos. A los débiles, sosténgalos. Y con todos, téngale paciencia. Si usted practica eso, usted ya está en otro nivel de relaciones interpersonales. Y si practica Efesios 4:1, donde dice, así como Cristo lo perdonó a usted, usted perdone a todo el mundo sus ofensas y ya. Usted necesita más cursos, usted necesita practicar eso y no es más. La Biblia dice, como quieren que te traten a ti, tú trátalos a ellos. Cursos, esos son relaciones interpersonales, no es más. ¿Cómo quieren usted que lo traten? Dice, usted haga así eso con la gente. Usted dice, pero yo le hago y la gente no me hace. Entonces la Biblia dice, lo que usted tiene que hacer es cada vez que no lo hagan, usted los perdona. Entonces usted no acumula ofensas.
Y si no acumula ofensa, no vive cargado con nadie. Entonces cuando yo digo, la Biblia sintetiza todo y los libros complican todo. Yo soy nombre de libros y animo a la gente que lea, pero tiene que saber leer qué y cómo. Porque si no se complica más la vida y su existencia. Si usted es una persona que quiere que su vida crezca a un nivel de sabiduría diferente, usted tiene que leerse los proverbios. 5 años nunca se lee los proverbios. Todos los días lea los proverbios. Pues yo dije, yo quiero ser sabio, porque Proverbios 1 dice, los proverbios hacen a un simple, lo vuelven sabio. Yo dije, yo quiero eso para mi vida, porque yo soy un simple. ¿Sí? Cuando yo leí, yo soy un simple y yo quiero ser sabio, la palabra dice que los proverbios me hacen sabio al sencillo y al simple. Entonces, cuando usted comienza a mirar todo eso, usted necesita es la palabra, necesita más que cualquier otra cosa. La palabra fue la que me enamora tantas cosas que yo digo, yo perdí en el colegio historia y me fue re mal. Y estudiaba con el hijo del profesor y los dos nos rebelábamos porque él me animaba a rebelarse contra el papá. Entonces los dos entramos a clase y a estudiar. Y hoy en día una de las cosas que yo sé más en la vida es de historia. Por una razón, porque yo dije, para entender la Biblia, si no estudio la historia no la puedo entender. Para yo enseñarle lo que le estoy enseñando, yo he pasado mucho tiempo estudiando la historia. Porque para la gente que dice, bueno, usted interpreta la Biblia como quiere, no lo interpreta como quiere, porque una de las normas para interpretar la Biblia bien, usted tiene que saber en qué momento de la historia se escribió eso que están escribiendo. Si usted no sabe eso, usted comienza a decir un montón de cosas. Necesita saber históricamente qué estaba pasando en el país, qué imperio lo estaba gobernando y todo ese tipo de cosas, usted no va a entender. Entonces yo dije, yo soy malo para el estudio, pero ni quiero la Biblia, voy a tener que estudiar un poquito de historia. Es que la Biblia hace cosas que usted nunca se imagina en la vida, en el corazón de unas personas. La Biblia puede coger una persona y volverla otra persona, si usted deja que la palabra de Dios entre a su corazón. Suiza, que hoy es una de las 10 economías más fuertes del mundo, hace 100 años atrás llamaban el basurero de Europa. Porque ahí iba toda la gente pobre de Europa y le llamaban por otros temas ahí locativos y todas cosas. Comienza a llegar la gente con la palabra y comienzan a enseñarle la palabra a los suizos. Y comienzan a levantar y a decirles, si ustedes comienzan a obedecer la palabra de Dios, comienza a cambiar todo su sistema. La palabra la comenzaron a llevar a todas las esferas de gobierno, a todas las esferas políticas y a todas las cosas que hacían, y al final llevaron a Suiza para ser una de las potencias del mundo, con la palabra. Por eso yo creo personalmente, y eso es una cosa que tengo clara, si una persona obedece la palabra no puede morir en la miseria absoluta. Si una persona obedeció la palabra, la creyó, esa persona no va a morir en la miseria absoluta abandonado por todo el mundo. Porque Dios se encargará de comenzar a restaurar las cosas y poner las cosas en orden. Porque yo creo en el poder de la palabra. Que la palabra no es para que usted abrazarla y terminar arruinado, miserable y todas las cosas. Yo creo otra cosa diferente. Por eso a veces cuento cuántos años llevo en la Biblia. ¿Por qué? Para decirle que yo ya he visto en estos 28 años tanta gente ir y venir. Y me he dado cuenta que los que en ellos no pasó nada fue porque nunca le dieron lugar a la Biblia. No era porque la Biblia no les hizo bien. Fue porque ellos no le dieron lugar a la Biblia en sus vidas. Hay un pasaje que Jesús le dijo a los discípulos: en ustedes no haya cabida la palabra de Dios. Y eso lo va a predicar más adelante. ¿Por qué la Biblia no produce efectos en unos y en otros sí? Y el problema es que en unos sí haya cabida y en otros no haya cabida la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente. Estos 7 principios son muy rápidos. Número 1. La Biblia es útil ¿para qué? Número 1, ¿para qué? Para enseñar. Usted necesita aprender como yo muchas cosas de la misma palabra. Usted necesita crecer en la palabra. Lo que estamos haciendo esta mañana mientras usted me escucha, si es la primera vez que viene a una iglesia o ya lleva mucho tiempo, usted tiene que saber que usted necesita aprender de la Biblia. Muchas cosas que usted no sabía. Tal vez esta mañana hay cosas que yo estoy diciendo que usted no sabía y otras sí las sabía. Pero usted necesita, y lo que va a hacer la Biblia, lo primero que va a hacer con usted es enseñarle. Para mí la primera cosa que descubrí, que yo quería descubrir, es qué pasaría cuando yo me muera. Esa pregunta la tengo tan clara, lo he contado cuando vaya a nuestra escuela de discipulado, uno se la cuento. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi mente tan claro 1982, porque fue el primer mundial que tengo imágenes, porque me gusta tanto el fútbol. España 82, Naranjito, que era la mascota oficial. Yo tenía tan claro porque en esa época tenía visiones con el infierno.
Entonces cuando yo crecí, yo dije, yo necesito saber qué le pasa a una persona cuando se muere. Pero nunca encontré una persona que supiera explicarme eso. ¿Qué le va a pasar a alguien si se muere? Cuando yo comencé a leer la Biblia, comencé a entender qué le va a pasar a alguien que se muere y cuál es el camino al cielo. Y eso fue la primera enseñanza que me cambió y me revolucionó todo. Porque yo en los 5 años tenía visiones del infierno sin saber qué era el infierno. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que la Biblia tiene tanta enseñanza bíblica para usted que usted necesita en la vida. Tanta instrucción que usted le va a hacer tan bien que lo va a edificar y lo va a cambiar. Hay cosas que la gente afuera dice, estos tipos son locos. No somos locos, simplemente es que la mente se nos renovó por la palabra. Porque la enseñanza bíblica usted la va renovando. Una persona afuera tal vez no puede decir, pero ¿cómo uno puede pasar sin cervezas feliz un fin de año? Sin estar borracho. Hay gente que no lo puede ni concebir en su cabeza. O sea, le parece una cosa loquísima. Pues es bien. Es bien lo que hace la palabra a usted lo enseña. Número 2, la palabra a usted lo va a redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Por eso mi modelo de predicación no es señalar a la gente su pecado. Yo quiero enseñarle que usted vaya a la Biblia porque la Biblia va a hacer algo extraordinario en usted. Y es que lo que va a hacer es comenzar a hacer correcciones en su vida. Cuando usted comienza a leer la Biblia, Dios va a exponer su pecado. Dios va a exponer cosas de su conducta que no están bien. Dios va a exponer cosas de sus creencias que no están bien. En el momento que usted se expone a la palabra de Dios. Por eso la palabra dice en Hebreos capítulo 4 que la palabra es viva y eficaz. Que la palabra usted tiene el poder de hablarle justo a lo que usted está necesitando en el momento. Y lo segundo que va a hacer en la Biblia en las personas es corregir. Usted y yo necesitamos mucha corrección en la vida. Necesitamos que Dios diga, mire, así como tú te criaron no era. Y como estás criando a tus hijos tampoco es. El principio para criar a sus hijos es este. Si usted quiere saber muchas cosas de criar a sus hijos, están los proverbios. Esta mañana estaba pensando en algo que me dijo mi hijo Daniel y se me vino en qué, un versículo bíblico que está en Efesios. Dice, no exasperéis a vuestros hijos, ni los provoquéis a ira. Quiere decir que un papá o una mamá con su cantaleta puede exasperar a sus hijos y provocarlos a ira. Así como se les exige que obedezcan a los padres, nuestros padres dicen, no exasperéis a vuestros hijos. Como decir, no los aburra con tanta cosa. Y eso es el poder de la palabra, porque la palabra corrige. La palabra dice, tratad a vuestras mujeres como el vaso más frágil. No es que sea el más, sino como si fuera el más frágil. Eso ya es suficiente para usted hacer un curso prematrimonial. Dice, trátela como el vaso más frágil. Si este momento yo cogiera mi vaso y lo dejara caer, todos estarían en expectativa si se rompe o no se rompe. Eso es lo que pasa con usted. Dice, lo que dice en la Biblia es, no deje caer a su mujer porque se rompe. Entonces usted comienza a decir, la Biblia lo puede usted corregir. Hay gente que por eso siempre tendrá escasez económica, porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Porque hay gente que le gusta con la totuma abierta, pero nunca tiene generosidad. En la iglesia siempre le enseño acá a decirle, hermano, usted no puede tener la mentalidad de tutumero. Yo quiero contar testimonios de que yo soy el ángel, no que un ángel vino a mi casa. Eso siempre pienso. Yo digo, Señor, yo no cuento casi testimonios de que un ángel vino a mi casa. Yo soy el ángel. Porque mucha gente que no contamos testimonios de decir, usted llegó esto, porque llegó un ángel que vino a hacer lo que yo estaba esperando. Porque dice la Biblia, sin saberlos, hay gente que hospedó ángeles. Ahora, hago claridad, no soy un ángel literal. Es decir, soy un ángel significa un mensajero de Dios. Entonces hay gente que está o para que los ángeles lo vengan, o hay otra gente que está, somos los ángeles que vamos. Eso depende de su mente. Eso depende de lo que ha hecho la palabra en su corazón. Porque la palabra lo que hace en ustedes es corregir conductas y creencias. Conductas y creencias que están equivocadas. Lo tercero que va a hacer la palabra de Dios, ¿qué es? Corregir. Y tiene que ver, si sé que tiene que ver con el otro, le voy a decir, esta es la única palabra que aparece en el Nuevo Testamento escrita en su original así, corregir. Lo tercero que hace la palabra en una persona es corregir. Y el original significa esto, levantar a alguien
que está caído y volverlo a su diseño original. Y esto es de las cosas más extraordinarias que me gusta de la Biblia. Me encanta esto de la Biblia, porque si algo yo he visto con el paso de los años, es eso, cómo la Biblia acogió a través de los principios de la palabra. Las personas estaban destruidas, la palabra comenzó a cambiarlos poco a poco y los fue llevando y los fue levantando y los fue restaurando. ¿Usted sabe cuánta gente ha venido a este lugar quebrada, debiendo hasta lo que no tenía? Pero decidieron obedecer la palabra, como les enseñamos la palabra, y le decimos esto. El primer consejo que yo le digo a una persona financiero se lo doy de Jesús. Jesús dijo: si usted se sienta a edificar una torre y no calcula los gastos antes, no sea que más adelante, cuando usted la lleve en la mitad, no termine y todo el mundo haga burla de usted. ¿Dónde estaban sus sueños? ¿Dónde estaba todo lo que usted decía? Siéntese primero a calcular los gastos. No solamente económicos, sino lo que está diciendo Jesús es: antes de tomar la decisión que estás por tomar, mide las consecuencias de lo que vas a hacer. Mide todas las consecuencias que vas a hacer. Entonces, este es el consejo que yo siempre sigo en mi vida. Nos han dicho, esa señora acá se ha dicho: pastor, ¿por qué no compra la bodega? Acá la venden, nos ampliaríamos. Yo estoy midiendo todos los costos, no solamente una cosa. Porque he aprendido con Jesús que antes de hacer un proyecto, y yo vivo todos los días en proyectos financieros, tengo que calcular bien lo que voy a hacer. Porque hay veces que tengo que ser osado, sin miedo, y hay veces donde tengo que estar muy frenado. Hay veces que usted tiene que estar sin miedo, porque ese Dios le dice: invierte, porque es el momento de invertir ahora. Yo le decía a mi esposa: es el momento de invertir en dólares. Y como que empezamos con miedo, y ella me dijo después: usted me dijo tanto que invirtiéramos en dólares, antes de la subida del dólar. Porque usted hay momentos que tiene que estar sin miedo, pero hay momentos donde tiene que tener dominio propio. Y la Biblia dice: antes de edificar la torre, no dice que no la edifique, simplemente que antes de que comience, mire. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Comenzar a corregir y decir: si tú comienzas a comer los principios, usted comienza a salir del suelo y comienza a pararse. A pararse. Cuando de cuenta usted dice: en 1 año, en 2, en 3 años, perseverando en la palabra, usted va a volver diferente. La gran mayoría de la gente que llega a la iglesia llega fea, que yo haya visto desde acá arriba, literalmente. Y yo después de los años digo: oye, esta persona cómo ha cambiado. No sé si son los filtros o qué es. No, es de verdad. Yo le digo a mi esposa: esa persona cómo llegó, y mire cómo se le ve la cara diferente. Tiene otro peso, se viste diferente, habla diferente, piensa diferente, porque la palabra hace algo en usted. Es que es así. Usted no puede decir: yo conocí la palabra y me mejoré, me fui para la calle. La gente que dice que se volvió loca leyendo la Biblia es porque leía la Biblia fumando marihuana. Por eso hay mucha gente en los psiquiátricos, y pregúnteles, ellos citan la Biblia, pero fuman y la leen. Aún así, yo conozco un profesor que me enseñó la Biblia, un surfista de Los Ángeles, leía la Biblia y fumaba marihuana, pero él la leía pero desde un corazón sano, que él sí la quería conocer, pero fumaba marihuana, y la palabra lo fue sacando de la marihuana. Y en un momento determinado dejó la marihuana, y cuando cuenta dijo: ya no tengo necesidad de fumar para leer la Biblia. Y ya comenzó libre, y la Biblia lo fue limpiando, lo fue transformando, y hoy es uno de los conferencistas muy conocidos en el mundo. Ha escrito varios libros, porque la palabra usted lo va ¿qué? Restaurando una y otra vez. Pero esto no es simplemente coger todos los días como leer un periódico, es dejar que la Biblia haga su trabajo en nuestras vidas. Lo otro que dice la Biblia: instruir en justicia. Perdón, la palabra instruir es la palabra que se le enseña a los niños. La palabra es instrucción. Esta es la palabra que se usaba en los tiempos bíblicos para los niños. Hay que instruirlo desde la niñez. Yo no soy tan amigo de los testimonios, los respeto y los honro, de testimonios de las personas, porque en mi época solamente la gente que decía: hay una persona que tiene un testimonio tremendo. ¿Y por qué tiene un testimonio tremendo? No, porque el tipo ha matado a un montón de personas, ha hecho un montón de cosas, y es bueno que cuente el testimonio de cómo Dios lo sacó de ese mundo.
Y al inicio como que me impactaba y después no me comenzó a impactar eso. ¿Por qué? Porque para mí es más testimonio una persona que ha dicho yo nunca he hecho el maldad. Yo valoro más una persona que me diga yo me he guardado desde la niñez, fui puro al matrimonio y en medio de todas las luchas he vivido una vida para Dios. A decir, porque es que pecar es más fácil que ser santo. ¿No le parece a usted? Entonces yo dije, conmigo nada de testimonio. Dije, pero pastor, que es un narcotraficante. Digo, sí, chévere, y ojalá sí se dé bien, pero no es mi motivación. Mi motivación es más bien escuchar a gente que dice, yo he vivido una vida con Dios en medio de todos los desafíos, las tentaciones, me he mantenido limpio, me he parado, me he querido caer, pero Dios me ha sostenido. Porque para mí es más testimonio. ¿No le parece a usted? Entonces dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, la Biblia lo que va a hacer contigo es instruirte en justicia. Es decir, la Biblia te va a enseñar el camino justo que tú tienes que caminar. La Biblia te va a enseñar el camino recto que tienes que caminar. Si usted no sabe para dónde coger, lo que usted necesita es comenzar a atesorar la palabra en su corazón, en su vida. Porque la palabra va a ser, yo pienso que es más difícil encontrar una persona que yo he sido un hombre y una sola mujer, una mujer de un solo hombre, a decir, mujeriego es lo único que hay para contar testimonios. ¿Sí me hago entender? Entonces eso ya no es testimonio porque muchos lo hacen. Testimonio es decir, yo he sido hombre de una sola mujer. Para mí eso sí es testimonio. Para mí es testimonio que una persona diga, yo le he creído a Dios y Dios me ha levantado en medio de la necesidad y la pobreza y hoy ya no estoy donde estaba antes. Para mí eso es un testimonio muy poderoso, porque es ver la gloria de Dios en sus vidas. Ahora, no quiero minimizar que una persona que deja ataduras y cosas y drogas y alcohol y tantas cosas no es un testimonio. Claro que es un testimonio, sino lo que quiero decirle es que la Biblia lo que quiere hacer con nuestras vidas, más que cosas correctivas, son cosas preventivas. Si nosotros atesoramos la Biblia y nuestros hijos le enseñamos a atesorar la Biblia desde niños, ellos no tienen que pasar por las cosas que usted y yo hemos vivido por falta, por necedad. Porque la Biblia dice que Él nos va a instruir en justicia. Nos va a instruir en justicia. Nos va a enseñar el camino que usted debe que ellos caminar. Entonces digo, ¿qué necesitamos nosotros? Escoger la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y quinto, y vamos ya llegando al final, versículo 17. Y esto me encanta y que no quiero cerrar con estos dos principios finales, tres principios finales y así. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Lo quinto que va a hacer la palabra de Dios en su corazón es llevarnos a un nivel de madurez. Lo que más necesita este tiempo nosotros como seres humanos es personas ser más maduras. Ese es el desafío más grande. Encontramos personas de 50, 60 años que son supremamente inmaduras. Y la madurez no es un tema que tiene que ver con vejez, porque Jesucristo a los 12 años alcanzó la madurez. Jesucristo a los 30 años alcanzó toda la plenitud humana. Usted dirá, pero es que era Dios, lo hizo como ser humano. Jesús nunca se casó, pero usted se imagina a Jesús como esposo, ¿cómo sería? Jesús no tuvo hijos literalmente, tuvo 12. Usted se imagina a Jesús como papá, que cogió 12 tipos rebeldísimos. Es que los discípulos del Señor al inicio, con todo el respeto a lo que voy a decir, que va a quedar grabado, era como la vecindad del Chavo. Porque es que Jesús tiene gente que sabe que alguno lo va a negar, que otro lo va a traicionar. Eso no es tan fácil, porque las traiciones que más duelen es de la gente cercana, no de la gente lejana. Si a mí usted lo traiciona a alguien que usted no conoce, a usted le duele, pero no tanto. Pero ¿dónde duele la traición? A la gente más cerca a usted. Jesús tenía en medio de ellos un guerrillero. Simón el Celote era guerrillero de armas. Y Mateo Leví era enemigo en la vida real de Simón el Celote, porque Simón el Celote peleaba en contra del gobierno romano y Mateo trabajaba para el gobierno romano. Y Jesús los juntó todos en la misma mesa. Y poco a poco los fue transformando a todos. Entonces, ¿se imagina todo eso? Digo, ¿cómo Jesús hubiera sido papá? Si Jesús hubiera sido comerciante, súper para los negocios. Pero no se trataba de eso, se trataba de plenitud. Y lo que yo veo más en este tiempo es gente muy inmadura para enfrentar la vida. ¿Cómo usted mide la madurez de una persona? ¿Cómo enfrenta los desafíos y cómo los resuelve? Para mí eso es una primera cosa.
Cómo una persona enfrenta sus desafíos y cómo los resuelve. Y hay gente que a pesar que tiene 60 años lo enfrenta como si fuera un niño de 15 o un adolescente de 15. No lo sabe enfrentar. ¿Y qué hace la palabra? Dice la palabra, te va haciendo perfecto, te va haciendo maduro. Lo va madurando usted, lo va llevando a un nivel de transformación, de cambio. ¿Cómo sabe usted que no es maduro? Ya dije estos días un pasaje. Pensaba, hablaba como un niño. Las personas inmaduras piensan y hablan como niños. Las personas inmaduras no toman decisiones acertadas, siempre están tomando decisiones equivocadas. Y la Biblia lo que lo lleva a ustedes a cómo tomar decisiones sabias en la vida. Y eso es lo que tiene el poder de la palabra. La palabra usted lo lleva a un nivel de transformación y un nivel de madurez inusual. Sexto, la palabra dice así, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere tener una vida inspirada, una vida espiritual inspirada, léase los salmos. Si usted quiere tener una vida llena de sabiduría, léase los proverbios. Si usted quiere tener una vida apasionada, léase los evangelios. Si usted quiere tener una vida de poder, léase el libro de los Hechos. Si usted quiere tener seguridad en medio del futuro que nos espera, léase Apocalipsis. Si usted quiere ser una persona en algún momento sobria y entender la vida, léase Eclesiastés. Si usted es una persona que se inquieta por saber el origen de las cosas, léase Génesis. Si usted es una persona que quiere un día tener un liderazgo en la vida, léase la vida de Pablo. ¿Cómo son los líderes de verdad? Si usted quiere ser una persona que quiere adoctrinarse, léase el Nuevo Testamento. Si usted quiere inspirarse, léase el Antiguo. Si usted quiere conocer los caminos de Dios, léase el Antiguo. Si usted quiere conocer el corazón de Dios, léase el Nuevo Testamento. Si usted quiere conocer a Dios, estudie la vida de Jesús. Si usted quiere saber cómo es Dios, porque a través de Jesús conocemos a Dios. Si usted quiere conocer los misterios, usted tiene que leerse la vida de Daniel. Si usted quiere saber cómo Dios toma una persona y de manera sobrenatural lo lleva a donde lo quiere llevar, le hace la vida de José. Si usted quiere mirar cómo es el camino de la fe, le hace la vida de Abraham. Si usted quiere saber el precio de la rebeldía, le hace la vida de Jonás. Cuando usted comienza a leer la Biblia, si usted quiere comenzar a saber el propósito de las pruebas, le hace Deuteronomio. Si usted quiere saber en la vida cómo se avanza, le hace el libro de Josué. Si usted quiere ver cómo se forma un caos de la nada, le hace el libro de los Jueces. Si usted quiere ver cómo Dios pone en orden todas las cosas, le hace Génesis 1. La Biblia tiene todo lo que usted no se imagina. Hasta hay cosas en la Biblia que yo un tiempo decía, pero ¿para qué está escrito esto como las genealogías? No sé si le tocó leer las genealogías. Que es hijo de Julano y Julano de Julano y Julano de Julano. Usted dice, yo le decía, pero ¿para qué esto? Y siempre literalmente lo omitía. Y decía, algún día lo va a leer. Me parece muy largo. Es bueno yo pensaba, para aprender a leer bien, porque tiene unos nombres rarísimos. Malaleel. Entonces yo decía, está bueno para uno comenzar a hacer técnicas de dicción. Pero ya cuando comencé a entrar más serio con la Biblia, me di cuenta que sin las genealogías se pierde una parte de la historia de la humanidad. Que si no fuera por Mateo 1, no supiéramos, no digo que es con exactitud, cuántos años tiene la humanidad en la tierra. Por Mateo 1 es que sabemos aproximadamente cuántos años tiene la humanidad en la tierra, aproximadamente 6,000. Porque de las genealogías usted las comienza a contar hacia atrás y llegamos hasta Abraham. De Abraham nos vamos hasta el diluvio, del diluvio nos vamos atrás hasta llegar hasta Adán, contando fechas. Entonces usted comienza a entender, la Biblia, eso no está escrito porque sí, toda es inspirada por Dios. En Mateo 1 aparecen 3 mujeres, en ninguna genealogía aparecen mujeres, pero en Mateo sí aparecen mujeres. Dice, ¿por qué? Y aparece en la primera que aparece es Rahab. ¿Qué era Rahab? Una ramera. Aparece otra que se llama Tamar, que fue abusada sexualmente. Y aparece Betsabé, que es con la que cometió adulterio David. Entonces dice, ¿por qué aparecen esas mujeres y todas con un contexto de vida bien difícil? Porque Dios nos muestra que Dios es un Dios de redención y que a través de toda esta línea genealógica es que viene Jesucristo para decirnos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y que las mujeres hacen parte del propósito de Dios. Entonces usted dice, acá hay un mensaje descifrado en todas estas genealogías. Y termino diciéndole el último principio, 2 Timoteo 3:15.
y con esto quiero terminar toda la enseñanza de hoy. Dice, y que desde la niñez ha sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación viene por Cristo Jesús, para las personas que no lo saben esta mañana. Las iglesias no van a salvar a nadie. Las iglesias no salvan a nadie. La salvación viene por Jesucristo. Pero para conocer a Jesucristo usted necesita comenzar a conocer la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sabes la palabra desde niño y la palabra te va a hacer sabio para ser salvo. Porque para ser salvo no necesita ser inteligente, necesita ser sabio. Por eso muchas personas rechazan la palabra porque su inteligencia no les deja y no pueden entender que hay un Salvador y que ese Salvador murió en la cruz para reconciliar la humanidad. Eso para una persona intelectual a veces puede ser inconcebible, porque la salvación está diseñada para personas de fe, para personas que son como niños. Todas las personas pueden obtener la salvación solamente a través de creer por Jesucristo, pero para creer por Jesucristo se necesita escuchar la palabra de Dios. Y lo que puedo decirle esta mañana para finalizar es que la Biblia trae salvación. Es el mensaje más importante de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los 66 libros hablan de salvación en la Biblia. Es una historia de salvación, es una historia de redención. El ser humano cayendo una y otra vez y Dios restaurándolo una y otra vez, hasta que por fin llegó Jesucristo. La primera vez vino como cordero, la segunda vez vendrá como león. Nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. Así como el Señor cumplió la primera vez y todas las promesas fueron reales, 330 promesas se cumplieron bíblicas, una tras otra. Cuando Jesús vino a la tierra, si se cumplió en la primera venida, se cumplirá la segunda, y es la que estamos esperando y va a ser muy pronto. Porque la Escritura nos dice y nos enseña que Jesús está por venir pronto. Porque las Escrituras nos enseñan el camino de la salvación eterna. Así que pongámonos en pie esta mañana. ¿Usted cree que Dios es bueno? Es bueno que esta mañana usted haya venido a la iglesia. No porque yo esté predicando, es porque usted necesita la Biblia. Usted necesita desempolvar la Biblia. Si no tiene Biblia, descárguela en el celular. Si no tiene celular, cómprese una. Si no la puede comprar, dígame, yo le regalo una Biblia. Pero nosotros regalamos Biblias. Pero usted necesita comenzar a dar un lugar en la Biblia a partir de ahora. No digo que se la lean todo en un día. Estoy hablando de que usted necesita comenzar a entrar en contacto con ella. Antes de entrar en contacto, pedirle al Señor que le hable, porque este es un tiempo donde solo en la Biblia encontraremos, y en sus promesas y en su verdad, la seguridad para lo que tenemos que enfrentar en los desafíos. Señor, esta mañana te agradecemos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra nos hace tanto bien, Señor. Señor, tu palabra es la medicina para nuestra alma, Señor. Tu palabra es la fortaleza para nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, Señor, recrea nuestros huesos, Señor. Tu palabra, Señor, nos brinda seguridad en medio de las tormentas. Tu palabra limpia nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, es como fuego, Señor, que quema toda impureza. Señor, y oramos para que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, esa palabra dé un fruto, y un fruto abundante, Señor. No permitas que la buena palabra tuya se seque en nosotros, que la palabra haya cabida en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, oramos por esto. Oramos para que tu buen espíritu, Señor, nos ilumine, Señor, nos guíe, Señor. Tu espíritu nos lleve por el camino recto, Dios. Gracias. A ti el honor, a ti la gloria. Gracias por dejarnos la palabra. Sin ella no sabríamos por dónde coger, qué hacer en la vida. Sin tu palabra, Señor, cualquiera podría hacer lo que quisiera en la vida y no existiera algo que rige la moral y la conducta humana, Señor. Gracias, Señor, porque tus leyes son medicina, son de bendición para nuestras vidas. Gracias, Dios, esta mañana, porque una vez más decimos, tu palabra nos hace bien, Señor. Tu palabra nos hace tanto bien y la necesitamos profundamente. Oro para que tu pueblo tenga entendimiento de la Biblia. Las personas que les da sueño, que les da pereza, que les da desidia, que les da de todo al ver la Biblia, Señor, quítales esa pereza mental,
Quítale la desidia, la confusión, el estupor, y coloca en el corazón de las personas el deseo y el anhelo por ir a la palabra, por obedecer la palabra, por creer la palabra, Señor, por exponerse a la palabra, Jesús. Gracias, muchas gracias. Bendigo cada persona y que tu paz vaya con ellos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga a todos. Un feliz almuerzo. Muchas bendiciones para todos.